Bienvenido a nuestro podcast, Nada que hacer, en un mundo lleno de quehaceres humanos que llenan nuestro tiempo de sinsentidos. Abrimos este espacio de reconocimiento del sí mismo. Para ello, nada que hacer, solo ser. Querido oyente, soy Neus Arola y como siempre estamos aquí con David Gimes. Hola David. Hola. Retomamos hoy el tema de la creación que iniciamos unos episodios atrás, pero que dejamos en stand-by, para insertar en medio unos episodios acerca de los 3 estados de conciencia. Tema que apareció en ese episodio y que se nos pidió que aclarásemos y profundizáramos algo más. Como decimos, retomamos el tema acerca de la creación y lo creado que iniciamos en el episodio 6 y que terminamos comentando acerca de que todo lo cambiante lo hace sobre un fondo que lo sustenta y no cambia. Y dijimos que entre la fuente del mundo y el mundo manifestado está la mente. Dijimos también que este mundo no es más que una forma de la mente autoevolucionada a partir del sí mismo. Entonces, ¿es el mundo una creación de la mente? Es el movimiento o la vibración de la vida primordial, lo que mueve a la mente. Y el movimiento de la mente genera, a su vez, el universo. Retomamos. ¿Qué es esta vida primordial a la que te refieres? Esta vida primordial, recordemos que estamos poniendo palabras a conceptos que están más allá de las palabras. Hemos de poner nombre no ya a conceptos, sino a aproximaciones a conceptos o ideas que son anteriores a nuestra mente conceptual. Al final, todo lo que decimos es alegórico o metafórico. Son ejemplos visuales más o menos acertados. Bien, pongamos un ejemplo sencillo para que podamos hacernos una imagen de lo que queremos decir. Tenemos, por ejemplo, al Sol como creador de vida, siempre presente, siempre entregando luz y calor, expandiéndose y entregándose sin fin y sin pedir nada a cambio. Al Sol podemos ponerle el nombre de conciencia en sí, el sí mismo, el Atman supremo, como se conoce en el Vedanta, o Dios. Es siempre vivo, entregando, expandiendo, expresándose. Luego tenemos a nuestro planeta, la Tierra, que podemos ponerle el nombre de mente. El planeta se mueve alrededor del Sol y sobre sí mismo. Estos movimientos podemos decir que vienen dados por el Sol, a causa de la gravedad. No entraremos en detalles de si esto es realmente así o hay más causas o lo que sea. Estamos poniendo un ejemplo visual. Digamos que los movimientos del planeta son causados por el Sol. Y entonces es a causa de esos movimientos del planeta-mente que existe el mundo manifestado. Existen el día y la noche, las 4 estaciones, las lluvias, las corrientes marinas, en definitiva, la vida. Es desde aquí, desde la parte última y más pequeña del proceso, que todo esto se percibe. Desde el Sol, desde el sí mismo, desde el Atman, solo hay quietud, solo hay luz, solo hay él mismo siendo, gozando de expandir su luz por el universo. El Sol no sabe de días y noches, ni de inviernos fríos, ni de otoños melancólicos, ni de primaveras floreadas y veranos en la playa, ni de terremotos, ni de guerras, ni de crisis, ni de nada de nada. Él solo entrega lo que tiene, lo que es, para crear y sustentar la vida. Es en la mente donde se genera todo ese movimiento. Entonces, volvemos a empezar, el movimiento o la vibración de la vida primordial, de la vitalidad, mueven a la mente. Y el movimiento de la mente genera, a su vez, el universo. A ver si he entendido. El sí mismo, nuestro ser primordial, se expande continuamente, no sabemos cómo ni dónde, pero es esa expansión que al atravesar la mente se crea el mundo. ¿Más o menos? Sí, podríamos dejarlo así tal cual como has dicho y ya estaría. Lo que pasa es que eso puede que solo sea una parte, porque mira qué nos dice la Biblia en Génesis 2:5. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta, porque el eterno Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Sí, lo recuerdo. ¿Cuál es el significado de esto? Lo que nos viene a decir aquí es que la tierra, y tierra se refiere al mundo material, a la parte física de la creación, estaba en un estado potencial.
todavía no se manifestaba como tal. No podía ser nada concreto ni tener forma, porque no había hombre, no hombre como masculino. En hebreo dice Adam, que significa ser humano. No había ser humano para labrar la tierra, es decir, para darle forma y sacar sus frutos. No había conciencia para dar forma ni significado a todo ese potencial. Eso quiere decir que primero aparece el mundo material como potencial sin desarrollar, y luego es la conciencia o la mente lo que le da forma. Es decir, el libro del Génesis nos dice que antes de la creación hubo caos, y la tierra estaba en caos y vacía, dice Génesis 1:2. Lo que significa oscuridad, incomprensible, más allá de la descripción y sin forma. La luz de la divinidad creó existencia y forma en virtud de lo que no tenía forma, lo cual fue la fuente misma de la forma. En esencia, el Génesis comienza con la descripción de lo no manifestado manifestándose como creación, de modo que declara y afirma que Dios es la única fuente de todo lo que es. El Bhagavad Gita, en los capítulos 7 y 9, también nos explica que Brahman, el absoluto, la suprema realidad, proyecta primero las formas materiales con su naturaleza inferior, que es Maya. Maya es la apariencia del mundo fenoménico, es la ilusión cósmica y causal por el cual el uno aparece como muchos. Y luego su naturaleza superior anima esas formas inferiores, ingresando en ellas como vida y conciencia. Aquí, con naturaleza inferior, se refiere a la octuple naturaleza: tierra, agua, fuego, aire, espacio, mente, intelecto y sentido del yo. Todo esto es lo que compone lo que se conoce en la tradición Vedanta como Maya. Esto es muy interesante, porque la mayoría de la gente piensa que la Biblia dice que Dios creó el mundo, los planetas, los cielos, un poco cada día, y al final al hombre, y luego a la mujer de una costilla del hombre. Sí, bueno, sabemos que la gente piensa muchas cosas, pero en realidad no sabe nada. Mira, sin entrar en demasiados detalles, primero surgió Adán. Adán está traducido como hombre, pero no significa hombre masculino. Es el hombre primordial, es una conciencia cósmica. Pero para el estudio probablemente sea más adecuado traducirlo como ser humano. Además, en hebreo hombre es Ish y mujer Isha. Por lo tanto, la Biblia en ninguna parte dice que la mujer Isha salió de la costilla del hombre Ish. En ningún lugar lo dice. Tenemos también Génesis 1:27 que nos dice: y creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí hay muchos secretos en los que no entraremos ahora, pero evidentemente la mujer no salió de la costilla del hombre. La Biblia no dice eso. Dios los creó, varón y hembra. Por otro lado, tenemos también una enseñanza en el gran Upanishad del bosque que dice así, más o menos. Él, refiriéndose a Viraj, un equivalente de Adán, deseaba tener una pareja. Entonces él adoptó el tamaño de un hombre y una mujer unidos en un estrecho abrazo. Luego dividió su cuerpo en dos. De esa división nació el esposo y la esposa. Es decir, Viraj, como ser primordial, proyectó otro cuerpo del tamaño de una mujer y un hombre unidos en un estrecho abrazo. Y este fenómeno nos dice llamado Maya. Imagina aquí, el Upanishad nos dice que la diferencia entre hombre y mujer es Maya, una ilusión. Pero dejemos este tema aquí. Sí, parece que esto podría dar para mucho, pero otra serie de podcasts, de hecho. Quizá lo planteemos más adelante. Pero sigamos. Hablábamos de la mente como creadora del mundo. Sí, decíamos que entre la conciencia en sí y el mundo manifestado está la mente, que, condicionada y programada por multitud de creencias heredadas primero y aprendidas después, se manifiesta como el mundo externo. Los nombres y las formas surgen debido a la agitación de la mente, igual que las olas surgen por la agitación del mar. La fuerza de esa agitación actúa tanto en el estado de vigilia como en el estado de sueño con sueños. El estado de sueño con sueños, del que ya hemos compartido en profundidad, es la prueba de que el mundo entero se proyecta debido únicamente a ese poder de la mente. Sin embargo, en el sueño profundo desaparece. En el estado del sueño profundo no tenemos la experiencia del mundo debido a que no actúa la mente. Así que podemos tomar esto como la demostración de que el mundo solo existe mientras exista la mente, y que únicamente ésta crea el mundo. El mundo es, pues, una creación mental. Aun con todo lo que hemos compartido, resulta todavía difícil asumir que el mundo es una creación mental. Se puede incluso argumentar que lo que vemos en los sueños son memorias, y que en el sueño profundo el mundo desaparezca. Podemos decir que lo que sucede es que el cerebro simplemente se desconecta. Bueno, se puede argumentar todo lo que queramos,
y está bien la indagación y el debate, pero estamos en las mismas. Si en el sueño profundo el cerebro se desconecta y no hay mente, y por eso el mundo desaparece, pues lo que decimos, sin mente no hay mundo. Es totalmente imposible demostrar lo contrario. No se puede demostrar que el mundo no se trate solo de pensamientos que procedan de la mente. Veamos un ejemplo. Pongamos que dos personas están sentadas alrededor de una mesa en la que hay, entre otras cosas, un vaso de agua. Entonces, una de ellas, refiriéndose al vaso de agua, pregunta: ¿esto qué es? La otra, sin dudarlo, contesta: esto es un vaso de agua. Y por supuesto, esto es un vaso de agua, no hay que darle más vueltas. Sin embargo, la indagación continúa, pues la primera persona vuelve con la siguiente pregunta y dice: ¿esto es un vaso de agua? ¿Qué es? ¿Esto es un vaso de agua? ¿Qué es? Aquí empieza a complicarse el asunto, pues el cuestionamiento no es ahora acerca del vaso de agua, sino de lo que el otro ha afirmado que eso, el vaso de agua, es. El segundo personaje de nuestra historia, que ya lleva un tiempo en su propio camino, lo caza al vuelo y contesta: esto es un vaso de agua, es un pensamiento. Esto es un vaso de agua, es un pensamiento. Entonces el primero hace una última pregunta y dice, refiriéndose al vaso de agua: entonces, ¿esto qué es? Antes del pensamiento, esto es un vaso de agua. Gran pregunta. Probablemente la última pregunta. Sí, puede que esa sea la última pregunta que se puede hacer respecto a un vaso de agua. Hay un dicho zen que dice: antes de estudiar zen, las montañas son montañas y los ríos son ríos. Mientras estás estudiando zen, las montañas ya no son montañas y los ríos ya no son ríos. Pero una vez que alcanzas la iluminación, las montañas son montañas y los ríos son ríos. Dicho esto, quizá la respuesta a la indagación es que antes del pensamiento esto es un vaso de agua, eso sea simplemente un vaso de agua. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos ahora, sin duda alguna, es que toda esta creación manifestada, como este mundo que percibimos, son pensamientos. Pensamientos que proceden de la mente. Y sabemos por experiencia que de esa mente pueden surgir literalmente una infinidad de pensamientos, capaces de crear no solo mundos, sino universos enteros. Hasta ahora hemos realizado una indagación interesante, ¿sí? El mundo son pensamientos, vale. Pero la pregunta lógica sigue siendo la misma. ¿Por qué y de dónde surgen estos pensamientos de creación del mundo? Esto probablemente sea más complicado. A ver, la creación son pensamientos, pensamientos que proceden de la mente. Como cualquier cosa que surge y se experimenta, deben ser una expresión. La expresión de algo con una cierta capacidad creativa. Es decir, algo que se expresa debe tener la capacidad y el poder de expresarse creando en una determinada forma. Igual que un escritor tiene la capacidad de expresarse a través de su escritura y un pintor se expresa a través de sus pinturas. Y nosotros debemos ser, por fuerza, algo con cierta capacidad de experimentar y concienciar aquello que experimentamos. No creo que nuestra capacidad de experimentar sea limitada. Pienso que se circunscribe, al menos en este nivel, en el que nos estamos experimentando como humanos, a aquello que es potencialmente posible para nosotros. Igual que una semilla de manzano solo puede experimentarse como un manzano y producir manzanas. Ahí sí, las posibilidades de expresión pueden ser ilimitadas, pero restringidas a los manzanos y sus manzanas. Nosotros los humanos, de hecho, no podemos experimentarnos como un gato. Solo un gato puede hacer eso. Nosotros solo podemos experimentarnos como un ser humano. Incluso con algo más mundano, como experimentarse como una persona poderosa o millonaria, experimentar la paternidad o la maternidad o experimentarse como un maestro, solo podrá ser si es potencialmente posible para cada uno de nosotros. Después tendrán que darse las condiciones para que eso sea manifestado, es decir, para que esa posibilidad pase de lo potencial a lo concreto. En cuanto a la expresión de la capacidad creativa de eso que se expresa, parece que sí puede expresarse en un infinito número de maneras, al menos desde nuestro punto de vista. Desde nuestra capacidad experimentadora, todo este universo creado aparenta ser infinito. Pero ya hemos dicho que nuestra capacidad de experimentar, al menos en este nivel, sí es limitada. Quizá en otro nivel sí podemos experimentar lo que es ser un árbol, ser una piedra o ser un gato. ¿Quién sabe? Pero entonces repito la pregunta. ¿De dónde surgen los pensamientos? ¿Y por qué ciertos pensamientos en concreto y no otros? Pensaba que me libraba de esta.
A ver, la conciencia en sí es como el sol, expandiéndose con su luz de forma continua. Y la mente es como la atmósfera, con sus nubes y sus condiciones climatológicas, que a veces proyectan sombras y otras veces permiten que la luz llegue hasta nosotros. Otras veces envía lluvia buena y necesaria y otras se pasa y llueve sobre mojado. Esos son los pensamientos. Esos pensamientos provocan un comportamiento nuestro en el mundo, que causan una percepción en la mente, lo cual genera otros pensamientos reactivos acerca de eso que percibimos. Y luego está, claro, todo el mundo inconsciente, pensamientos ocultos, kármicos en su mayoría, que surgen cuando las condiciones dadas por nuestro comportamiento lo permiten. Bueno, es una explicación sencilla, pero más o menos funciona así. Querido oyente, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, David. Ha sido muy interesante. Oyente, solo me queda agradecerte que hayas elegido escucharnos y te espero en el próximo episodio.